ciencia y libertad. Simón Bolívar, tu universidad. La experiencia que cubre mis años es un germen. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. La civilización sumeria nace en el año 3000 a.C. y finaliza en el 2350 a.C. Es considerada la primera civilización urbana de la humanidad. Esta surge en el sur de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, y remonta sus orígenes a las culturas neolíticas y especialmente la cultura Uruk. La civilización egipcia comenzó con la unificación de algunas de las ciudades del Valle Nilo alrededor del año 3200 a.C. y convencionalmente finaliza en el año 31 a.C., cuando el Imperio Romano conquistó y absorbió el Egipto Ptolemaico, el cual desapareció como estado. En el caso de la India, se trata de una civilización muy antigua que se remonta al 3000 a.C. y posee esta una gran influencia cultural. China, por lo tanto, estaba bajo el dominio de las dinastías de Xia, Chan y Zhou, seguidas por las dinastías Qin y Han, y esta civilización data en el año 2000 a.C. En Corea, Gojoseon se convirtió en el primer estado organizado aproximadamente alrededor del año 195 a.C. Y por último, Japón surgió como un estado unitario con la primera creación de su constitución en el año 604 y según investigaciones, esta fue habitada desde hace más de 30.000 años. Nihayo. Las teorías de los investigadores sugieren que la cultura de Asia nació o inició en el antiguo Egipto y la región del Mediterráneo. Entre las civilizaciones más influyentes de la historia de Asia Oriental podemos encontrar China, Corea, Japón, India y Mongolia. La cultura Nazca se desarrolló en el Valle de Río Grande en la provincia de Nazca, actual departamento de Ica. En su momento de mayor florecimiento se extendió desde Chincha al norte hasta el Valle de Acarí por el sur, en la provincia de Carabalí, Arequipa. Esta cultura fue descubierta por Mas Ule en 1901. Cronológicamente se ubica en el periodo intermedio temprano, entre el año 10 a.C. hasta los años 700 después de Cristo. La cultura persa se desarrolló en Asia Central a partir de un grupo de tribus nómadas que habitaban al norte de la meseta de Irán, sobre 1400 a.C. Algunos de estos pueblos se trasladaron hasta el sur y comenzaron a trabajar el metal para fabricar armas y herramientas. Los primeros pasos del nacimiento de Roma fueron cuando los ligures y los vénetos, de dos antiguas poblaciones, habitaban en la península itálica, entre el Golfo de Génova y el río Po y los Alpes, en el 1200 a.C., y pues llegaron los primeros itálicos e hicieron que esos habitantes se desplazaran a otras tierras, quienes serían más adelante los éutricos en el norte del Lacio y los griegos en la zona sur de la región. Los celtas surgen alrededor de los años 1200 a.C. Se le denomina civilización celta a un conjunto de pueblos que vivieron en la Edad de Hierro. Esos grupos estaban distribuidos en distintas partes de Europa. Tenían algo en común que los caracterizaba culturalmente y era el lenguaje. También otra característica que compartían es que eran un pueblo guerrero. Ellos se extendieron por distintas partes de Europa hasta que fueron sometidos por los romanos. También fueron sometidos por los germanos hasta que prácticamente fueron desapareciendo como comunidades. La fecha en que los celtas fueron sometidos totalmente fue alrededor de los años 43 después de Cristo. El comienzo del periodo griego antiguo coincide tradicionalmente con la primera fecha de la primera Olimpiada, que fue en 776 a.C. Por su parte, la fecha tradicional para el final del periodo griego antiguo coincide con la fecha de la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. Los vikingos tienen su origen
en los pueblos germanos que habitaban Escandinavia en la era medieval. Específicamente fueron pueblos que vivieron en esta región de Escandinavia entre los años 750 y 1100 aproximadamente. Ellos se dedicaron al comercio, a la artesanía y a las actividades campesinas. Los vikingos eran guerreros y grandes viajeros. Ellos recorrieron los mares en busca de nuevas tierras, dejando su lugar de origen y llevaron así su cultura por diferentes partes del mundo. En torno al año 1100, el pueblo vikingo comenzó a perder fuerza debido a disputas internas y debido a disputas con otros pueblos europeos. Salam aleikum. La civilización islámica se extiende desde Malasia e Indonesia hasta Malí y Mauritania, en la zona del este al oeste. Por la zona de norte a sur se extiende de Chechenia y Kazajistán hasta Tanzania y Somalia. El Islam clásico es el periodo de 9 siglos de la historia de la civilización islámica que comienza en la Arabia preislámica. La península arábiga se encuentra situada en el Oriente Próximo entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, el cual fue el contexto geográfico y humano del que brotó el surgimiento del Islam en el siglo VII. Los mayas fueron un pueblo sedentario que se ubicaron mayormente en el sur de México, Guatemala y en algunas zonas de América Central. Durante su primera fase, en los años 300 antes y después de Cristo, construyeron varias ciudades en Guatemala, Belice y el sur de Yucatán. Ellos se encargaron de que cada una de sus ciudades tuviera su propio estilo y características. La mayoría de estas ciudades contaba con un templo en forma de pirámide, un palacio fortificado, mercados, talleres y dormitorios. Los aztecas surgieron alrededor de los años 1100. Estos inicialmente estaban ubicados en el norte de México, pero luego, debido a una profecía incitada por Huitzilopochtli, los aztecas decidieron emigrar en busca de la tierra prometida. Los aztecas duraron años y pasaron varias dificultades antes de encontrar su tierra prometida. Finalmente, los aztecas pudieron establecerse en un valle de México, pero debido a las guerras, se vieron obligados a buscar un nuevo territorio. Estos encontraron un lugar seguro en las islas de Texcoco. Los incas surgieron alrededor de los años 1200. Según la leyenda, inicialmente sus gobernantes eran Manco y Mama. Los incas habitaban en un valle en la montaña de los Andes, lo que es actualmente Perú. Los incas construyeron más ciudades como Cusco y la más reconocida Machu Picchu.